Buenos días, compañeros y maestros. Nuestro tema es ruido. Somos el equipo número 2 y nuestro equipo está conformado por López Cruz Sonia, Santana Nieto, Natalie Julieta, Hernández Acosta, Nadia Karen y una servidora, Denise Flores. Introducción: tenemos que el ruido es uno de los agentes contaminantes más habituales en los puestos de trabajo, tanto en el sector servicio como en el industrial. La relación entre la exposición laboral al ruido y sus efectos auditivos es bien conocida, pero también existen tanto otros efectos como dificultades hacia la salud, que esos a continuación se los estaremos mencionando. ¿Qué es el ruido? El ruido es un fenómeno que a partir de una vibración inicial se propaga la forma de una vibración periódica de presión sobre la presión atmosférica y que puede ser percibida por el oído humano. Los sonidos proceden de distintas fuentes emisoras, por lo tanto los sonidos no serán puros y tampoco van a seguir una armonía. Aquí dice que también se pueden considerar sonidos molestos indeseados cuando suelen ser muy fuertes. ¿Cómo se percibe el ruido? El ruido se percibe a través del oído, ya que es el órgano de la audición. En su estructura compleja se divide en tres, que es el oído externo, que corresponde a la parte visible de la oreja, o sea, el pabellón, pero también al conducto auditivo y al tímpano. El oído medio se compone de tres osículos o huesillos, que es martillo, estribo y yunque, que transmite las vibraciones al oído interno. Y por último es el oído interno, que transforma los sonidos en señales nerviosas que el cerebro descifra. ¿Cómo se mide el ruido? El ruido se mide mediante decibeles. Los decibeles, como ya sabemos, son las vibraciones de los sonidos en el aire. Y estos se presentan con la letra dB. Aquí les puse una imagen y está en esta imagen, es el sonómetro, y aquí se muestran las partes del sonómetro, que es el botón de reacción, el protector para el viento, la pantalla, el botón de máximo mínimo y el botón de encendido. El ruido se mide con un sonómetro y puede ser medido según dos puntos. El primero, que es su intensidad, y el segundo, que es su frecuencia. Su intensidad es una medida en decibeles y es el ruido ambiental en la vida cotidiana. Este oscila entre los 35 y 85 decibeles. Y por frecuencia es medido en hertz y puede ser percibido por el ser humano, y es entre 20 y 20.0 hertz. ¿Con qué instrumento de medición se mide el ruido? El ruido se mide a través del sonómetro. Este mide el nivel de ruido que existe en un determinado lugar y en un momento dado. La unidad con la que trabaja el sonómetro es el decibelio. El sonómetro suele utilizarse para medir la contaminación acústica, es decir, la cantidad de ruido que hay en un lugar o que se desprende de la realización de una determinada actividad. ¿Qué son los decibeles? Los decibeles usualmente se muestran con dB, y estos sirven para medir la potencia de los sonidos, empleada mayormente en la acústica y en la telecomunicación. Los decibeles son una unidad logarítmica y presentan la décima parte de un velio, unidad de medida llamada así por Alexander Graham Bell, que fue un inventor del teléfono. Continuando con la explicación de mi compañera Denise, tenemos que los límites máximos permisibles de exposición de los trabajadores a ruido estable, inestable o impulsivo durante el ejercicio de sus labores, tomando en cuenta una jornada laboral de 8 horas son: como pueden observar, la siguiente tabla nos muestra los límites máximos permisibles de exposición, en el cual nos explica que cuando se tiene un límite máximo de 90 decibeles, el tiempo de exposición será de 8 horas. Cuando sea de 93, el tiempo de exposición será de 4 horas. Cuando se cuente con
un límite de 99 decibeles será de 1 hora. ¿Cuáles son los parámetros normales en el ser humano? Un oído humano es capaz de percibir y soportar sonidos correspondientes a niveles de presión sonora entre 0 y 120 decibelios. Este último nivel de ruido marca el denominado umbral del dolor. A niveles de ruido superiores puede producirse daños físicos, como la rotura del tímpano. En la siguiente tabla, como se puede observar, marca grado de pérdida. Cuando la audición es normal, tiene que mostrar un nivel de 0 a 120 decibelios. Cuando es leve o ligera, es de 20 a 40 decibelios. Cuando es profunda, es de más de 90 decibelios. Cuando es cofosis, es cuando se marca la ausencia total de la audición. En esta siguiente tabla nos muestran los efectos sobre la salud y un nivel orientativo a partir de las cuales se pueden producir. En un entorno que sea exterior de viviendas, el nivel de sonido es de 50 a 55 decibelios. El tiempo que marca son 16 horas y su efecto en la salud es molestia. En las aulas escolares, el nivel de sonido es de 35 decibelios. El tiempo es la duración de clase. El efecto sobre la salud es la perturbación de la comunicación. En la siguiente tabla que se muestra, se puede observar el resumen de los efectos sobre la salud ya mencionados anteriormente. Ya que mis compañeros les explicaron acerca de los decibeles, vamos a pasar a las afectaciones hacia el ser humano. Tenemos que el oído es esencial para el bienestar y la seguridad. Si tomamos como referencia la definición de salud de la OMS, la molestia causada por el ruido puede ser considerada un problema de salud. Se estima que el 22% de la población está molesta o muy molesta por el ruido. Este es uno de los principales factores. Para empezar, una de las afectaciones principales del oído es la minusvalía auditiva. Esta es una desventaja y está dispuesta por un deterioro auditivo suficientemente severo que afecta a la propia eficiencia personal en las actividades de su vida diaria, usualmente expresada en términos de entender una conversación estándar en niveles bajos de ruido o de fondo. Este deterioro puede producirse por el lugar del trabajo, el entorno, la comunidad y por otras causas. Dentro de estas se encuentran algunos traumas, drogas, infecciones o una causa hereditaria. La exposición a niveles de sonidos menores de 70 decibeles no producen un daño auditivo, independientemente de la duración en la que se encuentre, pero también de acuerdo a la exposición durante más de 8 horas a niveles por encima de los 5 decibeles es potencialmente peligroso, ya que los 85 decibeles son equivalentes al ruido de tráfico de camiones pesados esto en un día con mucha aglomeración de carros. Con niveles sonoros por encima de los 85 decibeles, el daño está relacionado con la presión sonora, medibeles y el tiempo de exposición. Esta es una gráfica que nos muestra acerca cómo es la pendiente y cómo va creciendo el factor de pérdida del oído acerca de la duración en la que nos encontramos con el ruido. Otra muy importante es la perturbación del sueño. Como sabemos, el sueño es la actividad que realiza el ser humano para poder descansar, pero si dentro de esta también se encuentra presente el ruido, es muy severo que tenga algunos efectos el ruido sobre el sueño. Las principales causas o efectos primarios sobre el sueño son la dificultad para quedarse dormido, mejor conocido como insomnio, despertarse frecuentemente, levantarse demasiado temprano, y una de las más importantes es las alteraciones en las etapas del sueño y su profundidad, especialmente. Esto cuenta con una reducción del sueño comparado a la progresión del sueño en una persona que duerme bajo condiciones tranquilas con otra que estas.
También puede tener efectos como el incremento de la presión arterial, los cambios de la respiración, también el incremento de movimiento corporal, además de procesos de excitación de los sistemas nerviosos centrales y vegetativos. Otro que también tenemos son los efectos cardiovasculares. Este viene pegado por la perturbación del sueño, ya que al no tener un buen sueño o estar despertando constantemente, nuestro ritmo cardíaco cambia y a su vez el corazón pues mantiene una presión sanguínea más alta de lo normal y presenta cambios fisiológicos en el cuerpo y esto viene desarrollando la hipertensión. Tenemos también otros. El siguiente efecto que tenemos es el estrés. Y el estrés es conocido como un estado en el que la homeostasis, que es la capacidad de mantener un estado interno estable del organismo, se encuentra amenazada. Las amenazas para la homeostasis son llamadas también estresores y la respuesta del organismo para restablecerlos son solamente respuestas adaptativas. Esto quiere decir que el cuerpo se va adaptando a vivir con estrés y pues prácticamente el estrés se divide en dos, el estrés agudo. Este requiere una rápida respuesta del organismo del tipo de lucha-huye. En el caso del ruido puede ser desencadenada por un ruido inesperado o de origen inusual. Del ruido se incrementan los niveles de adrenalina y el flujo del oxígeno al cerebro y se reduce la activación en otras áreas. Otro es el estrés crónico. La exposición crónica al estrés conduce a cambios hormonales. Puede ser de particular importancia en relaciones adversas y desarrollo de estados de enfermedad. Este modelo de reactividad en términos del estrés inducido por el ruido ha sido aplicado al desarrollo de desórdenes del sistema cardiovascular. También afecta el sueño, el aprendizaje, la memoria, la motivación, la resolución de problemas y además pone a la persona agresiva o irritable. Según el estímulo percibido, la capacidad y recursos del individuo para hacerle frente a la experiencia puede ser previa o genética y solamente puede tomar dos caminos acerca de esto. La primera es del tipo lucha-huye, que resulta de un incremento de adrenalina y de no adrenalina, y del tipo derrota, que incrementa al cortisol. También tenemos la interferencia con la comunicación oral. Cuando se tiene algún problema de pérdida de audición, es muy difícil tener una comunicación con las personas, debido a que como se va perdiendo la audición, muchas veces si las personas hablan en un tono muy bajo, pues es difícil de comprender lo que están diciendo. Entonces también tienes dificultad para comunicarte con otras personas. Y por último tenemos los accidentes catástrofes. Pues es un efecto sobre la salud mental y afecta mucho principalmente a los niños y a las personas que están expuestas a altos índices del ruido. Para la prevención de la afectación humana tenemos, el primero sería el convenio 148 de la OIT, que nos marca las recomendaciones que debemos de cumplir dentro de la empresa. También tenemos recomendaciones de formación e información. Dentro de esta tenemos que debemos ofrecer información a la población sobre los efectos negativos del ruido sobre la salud y también proponer formas de evitarlo. También otra es ofrecer información a los conductores, ya que esto no solo reduce el consumo de combustible, sino que también evita situaciones en las que el ruido es producido por los motores y los neumáticos. También es promover la educación para evitar el comportamiento ruidoso dentro de las aulas, así como informar a los jóvenes de los efectos que tienen los niveles de ruido a los que están expuestos en determinadas situaciones o actividades. Esto ya puede ser, no sé, en discotecas o realizando alguna actividad de desestrés. Otra son las recomendaciones para organismos competentes. Dentro de esto, el primero dice
nos dice que es asegurar el cumplimiento de la legislación. El 2, complementar los mapas de ruido de grandes núcleos urbanos de la comunidad. El 3, regular los niveles de ruidos emitidos por determinados artículos de consumo que puedan llegar a ser considerables. Dentro de estos entran los juguetes y algunos objetos domésticos. Otros son las recomendaciones para el ámbito municipal. En este tenemos incrementar los controles acústicos de vehículos, de motores y motocicletas, promover el uso de medios de transporte colectivos para evitar el ruido de la circulación de tantos carros. También tener un adecuado mantenimiento en las calles para reducir el ruido por rozamientos, así como asegurar el cumplimiento de la normativa dentro de las rutas que están trazadas. Tenemos también, por último, las recomendaciones de investigación. Dentro de estas, pues los principales objetivos son promover la realización de estudios sobre efectos en la salud para proporcionar evidencia que sirva de base para crear nueva legislación o establecimientos de programas para la reducción de ruidos. Tenemos también llevar a cabo investigaciones dentro de las calles para favorecer que las zonas de vivienda sean tranquilas y si en su caso tienen mucho ruido, pues cuenten con barreras acústicas, ya sea artificiales o por vegetación, además de evitar el tráfico intenso a sus alrededores. También tienen llevar a cabo programas de investigación en gestión del tráfico, incidiendo en la reducción del ruido en núcleos urbanos y cerca de zonas de vivienda, así como también crear nuevos materiales para pavimentos que favorezcan la absorción de ondas sonoras y motores más silenciosos. Y por último, tienen favorecer la participación de la ciudadanía para que sean tomados en cuenta en los programas que estudian los efectos del ruido sobre la salud. En México, ¿qué no regula el ruido y qué impacto tiene una organización al no cumplirla? Bueno, la norma que regula el ruido es la norma oficial mexicana NOM 11 STPS 2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, donde se genere ruido. Esta norma tiene como objetivo establecer las condiciones de seguridad e higiene en centros de trabajo, donde se genere ruido, y por sus características, niveles y tiempos de acción, sea capaz de alterar la salud de los trabajadores, los niveles máximos, tiempos máximos permisibles de exposición por jornada de trabajo, su corrección e implementación de un programa de conservación de la audición. Algunos impactos que tiene la organización por no cumplir con esta norma. Bueno, se pueden imponer multas por cada uno de los trabajadores afectados. Esto a través de lo que son inspecciones de la STPS, Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ellas realizan inspecciones de cumplimiento de la norma en materia de seguridad y higiene, en este caso pues sería en cuestiones de la norma de ruido. El inspector detecta las deficiencias que impiden el peligro para el centro de trabajo y trabajadores y deberán sugerir los inspectores algunas adopciones a medidas de aplicación inmediata para evitar accidentes en el trabajo y enfermedades laborales. Se otorgan plazos a los patrones para corregir las deficiencias. Estos plazos se consideran tomando en cuenta la rama industrial, escala económica, grado de riesgo, número de trabajadores, también algunos antecedentes que ha tenido la empresa. Si a través de estos plazos la empresa no ha cumplido con esas medidas que le propuso el inspector, la empresa puede sufrir clausura parcial o total de su centro de trabajo. Además, también existen multas que van desde 50 a 500 veces el salario mínimo general. Algunas otras afectaciones o impactos en la organización podrían ser como las que ya mencionó mi compañera, que son afectaciones al ser humano, como trastornos auditivos, pérdidas de la audición o alguna disminución para poder escuchar.
Bueno, con respecto a los mapas que les mencionaba, conforme a la norma 11 CTPS 2001, que nos habla sobre ruido, empezaremos conforme a los conceptos básicos de esta norma. Para ello comenzaremos con lo que es ruido, como ya nos mencionaba mi compañera. El ruido son los sonidos cuyos niveles de presión acústica en combinación en el tiempo de exposición de los trabajadores pueden ser nocivos a la salud de lo que es el trabajador. Tenemos ruidos estables, ruidos impulsivos y ruidos inestables. Un ruido estable es aquel que se registra con variaciones a su nivel sonoro dentro de un intervalo de 5 decibeles. Un ejemplo de esto es cuando tenemos un solo golpe en un tiempo. Por ejemplo, cuando alguien está martillando y que solamente está haciendo un ruido en un tiempo constante. Por ejemplo, cuando hacen esto. Es más o menos un ejemplo. Bueno, para el ruido impulsivo, este es aquel ruido inestable que se registra durante un periodo menor a un segundo. Por ejemplo, yo creo que para un ejemplo podría ser alguna explosión, algún impacto, no sé, un choque. Respecto al ruido inestable, es aquel que se registra con variaciones en su nivel sonoro con un intervalo de 5 decibeles. El inestable podría poner como ejemplo cuando estamos en el salón de clases y todos están hablando, o cuando estamos a lo mejor en tráfico y las personas también están con sus claxon, o que se escucha el ruido de los motores y así. Bueno, también tenemos lo que es sonido, el cual es la sensación acústica capaz de producir una sensación audible. Y tenemos lo que es el sonómetro, como ya les mencionaba mi compañera, se utiliza para medir lo que es el ruido. Tenemos sonómetros normalizado y sonómetro integrador normalizado. Con respecto al sonómetro normalizado, va a ser aquel instrumento para medir el nivel de presión acústica y que satisface especificaciones de alguna norma de referencia con respecto al fabricante. El sonómetro integrador normalizado es un instrumento que integra una función del nivel de presión acústica durante un periodo de medición. También tenemos lo que es un audiómetro, el cual es el aparato que se utiliza para medir la agudeza auditiva. También lo que es banda de octava, la cual es una banda de frecuencias. Es como una gráfica. Aquí puse mi imagen toda fea. También tenemos lo que es el monitoreo de efecto a la salud, la cual es la medida y la evaluación del daño a la salud debido a la exposición de ruido en tejidos y órganos. Tenemos lo que son los niveles de exposición a ruido, que se abrevia NER, el cual es un nivel sonoro promedio referido a una exposición de 8 horas. El nivel de presión acústica, que se abrevia NPA, el cual es igual a 20 veces el logaritmo decimal de la relación en una presión acústica instantánea y una presión acústica de referencia determinada. Tenemos el nivel de ruido efectivo en una ponderación A, la cual se abrevia NRE, es el valor de ruido no adecuado por el equipo de protección auditiva. Todos esos niveles se usan con respecto a la evaluación, que ya les platicaré más adelante en otro mapa.
También tenemos los diagnósticos, perdón, que son el diagnóstico anátomo-funcional, el cual es un diagnóstico médico basado en el análisis de las características anatómicas y funcionales del trabajador derivadas de una enfermedad. Tenemos lo que es el diagnóstico etiológico, el cual es un diagnóstico de medición que establece las causas de una enfermedad. Tenemos lo que es un diagnóstico nosológico, el cual es un diagnóstico médico basado en signos y síntomas manifestados por el enfermo. También lo que es la exposición a ruido, la cual es la interrelación del agente físico, ruido, del trabajador en el ambiente laboral. Y lo que es la presión acústica, que es el valor de medición de ruido en el aire. Pasaremos a lo que son las obligaciones del trabajador, las cuales son varias. Una de ellas es contar con el reconocimiento de la evaluación de todas las áreas de los centros de trabajo donde los trabajadores estén expuestos a mayor o igual a 80 decibeles. Verificar que ninguno de los trabajadores se exponga a niveles de ruido mayores a los límites máximos permisibles de exposición a ruido. Estos límites, como ya les había mencionado mi compañera, implantar y conservar y mantener actualizado el programa de conservación de la audición necesario para el control de la prevención y las alteraciones a la salud de los trabajadores. El programa de conservación de la audición aplica en las áreas de centros de trabajo donde se encuentren trabajadores expuestos a niveles de 85 decibeles y mayores. Igual este programa ya les mencioné un poquito más de él, lo que debe de contener en el siguiente mapa. Proporcionar el equipo de protección personal auditiva de acuerdo a la NOM 17 de la CTPS. La NOM 17 sobre equipo de protección personal. Vigilar a la salud de los trabajadores expuestos a ruido e informar a cada trabajador sus resultados. Mostrar a la autoridad, cuando ésta así lo solicite, la documentación que la presente norma le obligue a elaborar o poseer. Por ejemplo, podría ser en lo que les decía del programa. Informar a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene de los centros de trabajo las alteraciones sobre la salud de la exposición a lo que es el ruido. Con respecto a lo que es esto de la comisión, tenemos lo que es, recuerdo que hay una norma con respecto a lo que es la Comisión de Seguridad e Higiene. Esta norma es la norma, me parece que la 19 de la STPS, no recuerdo el año, y esta norma se encarga de lo que es vigilar y investigar todas las causas de los accidentes y las enfermedades del trabajo, y todas aquellas como condiciones inseguras o peligrosas en el área de trabajo. También tenemos lo que son las obligaciones del trabajador, que es colaborar en los procedimientos de la evaluación y observar las medidas del programa de conservación de la audición, someterse a exámenes médicos necesarios de acuerdo al programa de la conservación de la audición y utilizar el equipo de protección personal auditiva proporcionada por el patrón. Este sería el primer mapa y enseguida les explico el segundo mapa. Con respecto al segundo mapa, les hablaré un poco sobre lo que es el reconocimiento, niveles permisibles, evaluación, control. Y empezaré con lo que es reconocimiento. En él se detectan básicamente las fuentes emisoras de ruido y al personal que está expuesto, así como las áreas susceptibles de evaluar
y el tipo de ruido. Se determinan también los instrumentos y metodologías que se van a emplear. Dentro de esto se encuentra lo que es realizar un recorrido en el centro de trabajo e ir detectando, conforme al sonómetro, las fuentes emisoras de ruido, así como aquellas áreas en las que se rebasan los 80 decibeles, pues solo en ellas se debe realizar la evaluación. Identificar y registrar cuántas personas están expuestas al ruido en las áreas seleccionadas. Determinar qué tipo de ruido existe, como les mencionaba, ruido estable, inestable e imposible. Seleccionar el método de acuerdo que se va a emplear dependiendo del tipo de ruido y la evaluación, si es ambiental o si es personal. Finalmente, en esta etapa se deberá también determinar la instrumentación de acuerdo al método seleccionado para efectuar la evaluación de la exposición al ruido en las áreas de trabajo. También, tenemos lo que son los niveles permisibles, las cuales es el tiempo bajo el cual la mayoría de los trabajadores pueden permanecer expuestos sin sufrir daños a la salud. No se alcanza a ver muy bien, creo, pero, por ejemplo, para 8 horas se recomienda 90 decibeles, 4 horas 93 decibeles, 2 horas 96 decibeles, 1 hora 99 decibeles, 30 minutos 102 decibeles, 15 minutos 105 decibeles. Con respecto a la evaluación, en esta tenemos diferentes métodos. En uno de ellos es lo que es métodos para evaluar el ruido estable. En este se ocupa lo que es un equipo de medición empleado, ya sea, como les mencionaba, un sonómetro o un sonómetro integrador. Para lo que es un sonómetro se puede usar, es un método de 3 periodos de observación. En cada periodo se realizan 50 lecturas con el sonómetro. En un total son 150 lecturas. Esto con fin de obtener lo que son el nivel de exposición a ruido, que es NER, como ya les mencionaba en el anterior mapa, y el nivel sonoro. Para lo que es el sonómetro integrador, se realizan 2 periodos de observaciones, cada uno con 10 lecturas, en total son 20 lecturas, y igual se obtiene lo que es el nivel de exposición a ruido y el nivel sonoro continuo. Para lo que es el método de evaluación para un ruido inestable, igual se utiliza ya sea un sonómetro o un sonómetro integrador. Estos sonómetros también ya no les mencioné. Algunos sonómetros son de forma manual, otros son de forma programada, donde se programa el inicio y fin de las mediciones. Hay sonómetros para mediciones en el trabajo de campo, también en laboratorios, para obtener niveles de referencia más precisos. Por eso en la evaluación menciona que debemos de establecer el equipo de medición empleado. Les mencionaba con lo que era ruido inestable. Primero debes de ver qué equipo de medición vas a usar. Para lo que es acá el sonómetro, se consideran realizar 5 periodos de observación, cada periodo con 50 lecturas.
En total son 250 lecturas y también es para obtener como les decía, el nivel de exposición al ruido y el nivel sonoro. Después también para el sonómetro integrador se realizan 3 periodos de observación, cada periodo con 10 lecturas, en total son 30 lecturas, y eso para obtener el nivel igual de exposición al ruido y el nivel sonoro continuo. Ahora, para lo que es el método para evaluar un ruido impulsivo, se utiliza un sonómetro integrador. Se recomienda un periodo de observación con 45 lecturas. Igual, lo mismo para tener el nivel de exposición y el nivel de continuo equivalente. Después, para el método de evaluación personal, esta evaluación por medio del medidor personal de ruido, se recomienda solo una sola lectura en la que el trabajador debe portar el medidor personal de exposición a ruido durante todo el periodo de medición, mismo que no se debe ser menor a 5 horas y que en el cual se realizan sus actividades normalmente, como lo hace. Con respecto al control, para si no se rebasan los límites que son de 85 decibeles o más, se debe dotar el equipo de protección personal a los trabajadores expuestos. Esto, como ya les mencionaba, con respecto a la NOM 17, e implementar un programa de conservación a la audición. Bien, si se rebasan los límites, se debe aplicar las medidas en control descritas en el capítulo 8 de la norma. El capítulo 8 de la norma se refiere al programa de conservación de la audición, el cual se debe tomar en cuenta la naturaleza del trabajador, las características de las fuentes emisoras, la magnitud de los componentes, frecuencia de ruido, el tiempo, la frecuencia de exposición de los trabajadores, las posibles alteraciones a la salud, los métodos generales y especificaciones de prevención y control. Este programa debe incluir algunos elementos como son las evaluaciones ya mencionadas, el equipo de protección auditiva, la capacitación y adiestramiento que se emplean los trabajadores por medio del patrón, la vigilancia a la salud y creo que ya. Otras medidas técnicas de control es a efectuar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las fuentes generadoras de ruido, sustitución o modificación de los equipos o procesos, reducción de las fuerzas generadoras de ruido, instalación de cabinas envolventes o barreras totales o parciales interpuestas entre las fuentes sonoras y receptores, así como el manejo de los tiempos de exposición. Bueno, esas son algunas medidas a recomendar para lo que es la exposición de ruido en los centros de trabajo. Y bueno, este sería el segundo mapa. Con respecto a nuestra conclusión, el ruido es un sonido indeseado, desagradable, que puede tener muchas repercusiones a nuestra salud, como las ya mencionadas, de pérdidas de audición, trastornos, entre más, así como bajar nuestro rendimiento a la hora de laborar. Este puede ocasionar también tensión, así como perturbar la concentración, puede ocasionar accidentes, catástrofes, problemas de salud crónicos y en muchos casos la pérdida total o parcial de la audición. Para esto es importante seguir las recomendaciones que nos marca el cuadro legislativo.
para el cuidado de nuestra salud. A continuación les presentaremos unos videos con respecto a algunos accidentes en el trabajo y así como medidas a tomar para evitar estos accidentes. Bueno, y a continuación se muestran nuestras bibliografías.